Levante sus brazos, bendito sea Señor Jesús. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale: yo te bendigo en el nombre de Jesús. Hacia el otro lado: yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y hoy tenemos una enseñanza sumamente preciosa, a la cual le hemos intitulado Cuerdas de Amor. Y repita usted junto conmigo: cuerdas de amor. Y esta lectura la tenemos en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 11. Oseas, capítulo 11. Vamos a ir a él. Y nos dice la palabra del Señor, versículo 4: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. De modo que nos dice el Señor en su palabra: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y nos dice el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículos 14 al 17. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a meditar con este pasaje de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, donde nos narras este ejemplo de cuerdas de amor a través de la vida del profeta Jonás. Te pedimos que hagas que esta palabra penetre en nuestro corazón y nos dé vida. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos revele las Escrituras y lleguemos al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 12 del mediodía, hora de Nueva York y de Ottawa, 5 de la tarde, hora del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín y Madrid, 7 de la tarde, hora de Jerusalén, 3 de la mañana, hora de China, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México a través de televisión mundial, radio, televisión cristiana e internet televisión, La Palabra Viviente. En esta ocasión, el profeta Oseas nos habla de cuerdas de amor. Y es muy frecuente esta expresión entre cristianos: no, es que el Señor tiene cuerdas de amor. Y otro más allá, por otro lado, dice: no, es que el Señor tiene cuerdas de amor. ¿A qué se refiere esta expresión, cuerdas de amor?
Cuerdas de amor se refiere a que Dios es un Dios infinitamente amoroso y lleno de misericordia, que nos trata con amor para acercarnos a Él, para llevarnos al arrepentimiento. Y el libro de Jonás es un gran libro, a pesar de que son tan solo 4 capítulos, es un gran libro que nos habla de la obra misionera y de los misioneros y de las actitudes que los misioneros podemos tener. De modo que si tú quieres servir a Dios, este libro es un libro de gran enseñanza para ti, como lo ha sido para mí. Yo me identifico mucho con el libro del profeta Jonás en cuanto a la vida que pasa uno como misionero. El nombre de Jonás significa paloma. Sin embargo, lo que menos tenía Jonás era el ser una paloma. Era un hombre necio, obstinado, rebelde, contumaz, como dicen las Escrituras. Y este caso vemos como no muy frecuentemente los nombres coinciden con su expresión. Y vamos a hablar de estas cuerdas de amor. También debemos de saber que Jonás provenía de Galilea. Y cuando el Señor Jesucristo estaba entre nosotros en Jerusalén, pues en una ocasión los sacerdotes y los escribas se preguntaron que de Galilea nunca había salido un profeta, porque el Señor Jesucristo provenía de Galilea. Se les había olvidado que Jonás provenía de allí, o sea que sí se había levantado profeta anteriormente de Galilea. Y vamos a la palabra del Señor en el libro de Jonás, en el capítulo 1, en los primeros versículos 1 al 3, que nos dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Prácticamente cada palabra en estos versículos tiene una explicación. Es muy rica la explicación que hay en este libro de Jonás. Dios había enviado a Jonás a predicar a Nínive el arrepentimiento. Y debemos saber que Nínive, que es el pueblo asirio, eran enemigos frontales de los hebreos, de los judíos. Y eran no solamente enemigos, sino que eran personas muy crueles y despiadadas. Cuando encontraban a algún hebreo, algún judío, lo atrapaban, lo maltrataban mucho, en fin, lo martirizaban. Eran grandes enemigos del pueblo hebreo, y fue esa la razón por la que Jonás no quería ir a predicar a Nínive, porque como nos dice más adelante, Jonás sabía que Dios, si ellos se arrepentían, los iba a perdonar. Y esto es algo que nos llena de una tremenda enseñanza, porque la clave en la vida cristiana es el arrepentimiento. Nosotros no podemos despegar el evangelio de Jesucristo de la palabra arrepentimiento. Y más adelante nos dice Jonás cómo él sabía que Dios iba a perdonar a los ninivitas si se arrepentían. En lugar de irles a predicar a Nínive, nos dice la palabra de Dios que Jonás huyó a Tarsis. Tarsis es lo que ahora sería España. O sea, fue exactamente al lado opuesto de donde el Señor le estaba enviando. Y nos dice la palabra que fue al puerto de Jope. Jope el día de hoy corresponde al puerto de Jaffa, que está muy cerca de Tel Aviv, en Israel. Y nos dice la palabra del Señor
en este versículo 3 que entró en la nave para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y usted repita junto conmigo, lejos de la presencia de Jehová. Por ahí nos dice el libro de Job, ¿a dónde huiremos de su presencia? Si voy a las nubes más altas, ahí estás tú. Si bajo hasta los cimientos de la tierra, ahí estás tú. ¿Dónde te podrías ir tú y dónde me podría ir yo para huir de la presencia de Dios? A ningún lado que nosotros tratemos de irnos, pues vamos a poder huir de la presencia de Dios. Me decía un sacerdote amigo mío, fíjate que cuando yo me voy a Roma quisiera estar en Monterrey y cuando estoy en Monterrey quisiera estar en Roma. No me siento tranquilo, no me siento en paz. Y yo le decía, es que tú quieres huir de ti mismo y no puedes huir de ti mismo. Tampoco podemos huir de Dios. A donde nosotros vayamos, ahí va a estar Él. Entonces, esta expresión de Jonás, pues es contestada con el libro de Job. Y nos dice la palabra de Dios que Jonás halló una nave. Y quiero decirte que tú siempre vas a encontrar una nave, entre comillas, algo o alguien que va a estar por ahí cerca, que nos permitirá huir de aquello que Dios nos ha mandado. Siempre, siempre, siempre vamos a tener cerca esa nave para huir, que puede ser una persona, que puede ser un lugar, que puede ser alguna situación o circunstancia. Entonces siempre va a haber una nave que esté dispuesta para llevarnos lejos de la presencia de Dios. Y nos dice la palabra que pagando su pasaje, por eso les decía que cada palabra es muy importante en este libro, porque esto de pagar su pasaje significa que siempre hay un precio. Y alguien diga, siempre hay un precio para huir de la presencia de Dios. Siempre hay un precio. Cuando no entendemos la voluntad de Dios. Y entonces es que viene la primer cuerda. La primer cuerda fue un gran viento o una tempestad. Nos dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Este gran viento, esta tempestad, es la primer cuerda de amor con la que Dios trató de acercar a Jonás al arrepentimiento. ¿Qué puede significar una primer cuerda de amor en nuestra vida? Quizá no vaya a haber ese gran viento, esa tempestad, pero pudiéramos estar pasando por algún problema económico, pudiéramos estar pasando por un problema en el matrimonio, algo todavía leve que nosotros podamos manejar. Cuando nosotros vemos que estamos pasando por alguna dificultad leve, es el tiempo de arrepentirnos. No necesitamos dejar pasar más tiempo y pasar a la segunda cuerda y luego a la tercera cuerda, sino ahí en esa primer cuerda de amor, donde Dios nos está hablando, allí arrepentirnos. Las Escrituras nos dicen que Jehová hizo levantar, si usted tiene su Biblia, marque allí donde dice que hizo levantar. Es el poder de Dios que prepara todo lo que sea necesario para nosotros. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento. Esta es la primer cuerda con la que Dios trató de llevar a Jonás al arrepentimiento. Y nos dice la palabra que la tempestad fue tan grande que los marineros pensaron que se partiría la nave y tuvieron miedo. Bueno, ya se imaginarán que este
esta tempestad, este gran viento, fue algo serio, porque los marineros están acostumbrados a los grandes vientos y a las tempestades, entonces debió haber sido algo muy serio para que ellos se afligieran, para que ellos tuvieran miedo. Yo he estado en un barco durante 3 semanas trabajando y sé lo que se experimenta en un barco, no en un barco de placer, de vacaciones, no, en un barco trabajando, y sé lo que los marineros experimentan en los barcos, y es una situación realmente difícil cuando nosotros nos encontramos pues en medio del mar y voltea uno para todos lados y no hay nada que ver más que agua por todos lados, mar por acá, mar por allá, mar por acá, nada, 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 y se nos hace que estamos prácticamente arriba de una hoja de un árbol, una hojita, está todo el océano por todos lados y nosotros en esa hojita tan pequeñita y moviéndose el barco para todos lados. ¿Cuánto más debió haber sido en el caso de Jonás, que no era un barco de los actuales, sino un barco pequeño? Ha de haber sido algo tremendo, tanto que los marineros experimentaron un gran miedo. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bueno, en este versículo 5 nos llama mucho la atención que cada marinero, nos dice la palabra, clamaba a su Dios. Eran personas religiosas, cada quien tenía su Dios y cada uno le estaba clamando a su Dios. Y vemos la inutilidad de pedir a otros dioses que no sea el Dios vivo y verdadero Jesucristo. Nos dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si nosotros vamos a pedirle a otros dioses que no sean el Dios vivo y verdadero, pues no vamos a obtener ninguna respuesta. Pero si nosotros vamos a Jesucristo nuestro Señor, vamos al Padre y le pedimos en el nombre de Jesucristo, nosotros vamos a tener esa respuesta. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Nos dice la palabra que los marineros echaron la carga al mar, pensando que así podían librar la nave. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué les parece esta situación? Está la nave, el barco moviéndose por todos lados y el profeta Jonás, en lugar de hacer algo, pues se fue abajo y se puso a dormir. Esto nos muestra qué tan fuera de la voluntad de Dios estaba Jonás. No estaba cerca de Dios, estaba bastante lejos, ya no quería saber de nada ni de nadie. Se fue a dormir, nos dice la palabra. Y los marineros echaron la carga al mar pensando que así podrían librar el barco. Nos dice el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahora déjeme decirle que en una nave, cada persona que estamos a bordo tiene una función, cada marinero tiene una función. Entonces quizá también como Jonás no tenía una función de arriar las velas o de soltar la carga, o pudiéramos encontrar alguna excusa humana para que él se hubiese retirado de la cubierta, ¿verdad? Pero todos tenían una función, él no tenía una función, pues se fue abajo. Pero ninguna excusa para decir que se fue a dormir. Y nos dice la palabra del Señor en este versículo 6, como un inconverso
exhorta a un creyente. Esto es de las cosas más horribles que te pueden pasar en la vida, que una persona inconversa te exhorte a ti, que te diga, oye, pues no eres tú cristiano, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Pues no que eres cristiano, no que lees la Biblia, no que un inconverso te exhorte es lo peor que te puede pasar, sobre todo cuando está en lo correcto ese inconverso. Nos dice la palabra del Señor que le dijo, levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Aquí el patrón de la nave tuvo una revelación de Dios, porque dice, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Tuvo una revelación de que el Dios verdadero es un Dios de compasión y es un Dios de misericordia. Bendito sea Jesucristo. Nos dice ese versículo 6. La compasión, la misericordia es el centro de la palabra de Dios. Si nosotros tratamos de ver dónde se encuentra la compasión de Dios, la misericordia está en el centro de la palabra de Dios. De la misma manera que la persona de Jesucristo es el centro de las Escrituras. Si alguien te pregunta de qué trata la Biblia trata de la compasión. ¿De qué trata la Biblia? La Biblia trata de Jesucristo. Eso es el centro de la Biblia, el centro de las Escrituras. Y hay personas que tienen excusas para no voltear y ver al Dios vivo y verdadero, personas gnósticas, personas masonas, personas muy religiosas, a veces tienen excusas para no voltear al Dios vivo y verdadero y entonces dicen, no es que esto y no es que lo otro, y es que Adolfo Hitler, y es que una de las últimas tonterías que he escuchado es que Adolfo Hitler era seguidor de Jesucristo. Bueno, ni le quise contestar a la persona. O sea, algo que fue Adolfo Hitler fue un seguidor pero de Satanás. Así es que todo lo que hizo fue precisamente ir en contra de Jesucristo, en contra de la palabra de Dios. Y nos dice el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Bueno, ellos no tenían el Espíritu Santo. Entonces, como no tenían el Espíritu Santo, tuvieron que hacer algo que era lo que hacía la gente antes, que era echar suertes, echar unos dados, echar algún tipo de jueguito de estos para saber quién era el responsable de aquello que estaba ocurriendo. Y en este caso nos dice la palabra que echaron suertes y la suerte recayó en Jonás. Nosotros tenemos el Espíritu Santo y todo lo que nosotros necesitamos está en Dios. De modo que lo único que tenemos que hacer es orar, buscar a Dios y preguntarle cuál es la razón de aquello por lo que estamos pasando. Y nos dice la palabra del Señor que ellos estuvieron haciendo suertes y esa suerte cayó en Jonás. Versículo 8 al 10. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Mis amados hermanos, aquí los marineros tuvieron una revelación de Dios, porque nos dice la palabra que cuando ellos le preguntaron a Jonás qué oficio tenía y de dónde venía, cuál era su tierra y de qué pueblo era, cuando él les dijo, yo soy hebreo y temo a Jehová,
ellos entendieron que Jehová es el Dios vivo y verdadero. A pesar de que ellos cada uno tenía su propio Dios, cuando Jonás les dijo, yo soy de Jehová, yo soy siervo de Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra, inmediatamente ellos cayeron en cuenta que se trataba del Dios verdadero. Y que el hecho de Jonás de huir de la presencia de Dios era lo que estaba ocasionando ese tremendo mal. Así es que nos dice la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. No perdamos el libro del profeta Jonás y vamos a ir a Hechos 17, a partir del versículo 22. ¿Qué nos dice? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el que estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Mis amados hermanos, yo quiero hacer exactamente lo mismo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo les dijo a aquellos atenienses, sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Imagínense estas personas que no le querían fallar a ningún Dios. Tenían el Dios del sol, la luna, las estrellas, el mar, el fuego, el agua, en fin, todos los dioses que a ellos se les pudieron ocurrir que fueran, yo creo que las plantas y los árboles y todo, un Dios para cada cosa. Y pues ya habiéndoseles acabado el pensar que otro Dios pudiera haber, pusieron una estatua al Dios no conocido. Y entonces llega Pablo y les dice, veo que sois muy religiosos porque tienen imágenes de todo ustedes. Es como cuando uno entra en algún templo católico que encuentra montones de santitos y vírgenes y más, todo tapizado. Bueno, así se encontró el apóstol Pablo y les dijo, aquí veo una estatua que no tiene nombre. Bueno, yo de ese Dios les quiero hablar. Y nos dice la palabra, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, el apóstol Pablo hablando, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Y alguien repita, para que busquen a Dios. ¿Cuál es el objetivo? Buscar a Dios. ¿Cuál es el objetivo? Buscar a Dios. Dice la palabra, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bendito sea Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Buscar a Dios. Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando como ciegos, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios
Alguien diga, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. No dice, manda a todos los hombres en todo lugar que crean en un Dios. No. No manda a todos los hombres en todo lugar que vayan a la iglesia. No manda a todos los hombres en todo lugar que lean la Biblia. No, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Y hablábamos que el arrepentimiento es inseparable del Evangelio. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bendito sea Jesucristo. De ese Dios desconocido es de quien hablamos nosotros. Porque las personas han oído hablar de Jesucristo, pero no tienen a Jesucristo. Han ido a alguna iglesia a ver algo allí, pero no tienen a Jesucristo. Y la razón por la que nosotros estamos vivos después de haber recibido a Jesucristo es precisamente para llevar a las personas a Cristo. Llevar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus amigos a conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sin Jesucristo ellos van a ir a condenación. Esa es la razón. Entonces, pasamos ahora a la segunda cuerda. Esta segunda cuerda fue la solución de echar a Jonás al mar. Para nosotros, una segunda cuerda de amor significaría, ponga atención, una situación más desagradable que estemos soportando más que la primera cuerda. Cuando nosotros estamos pasando por una aflicción leve, por un problemita en el matrimonio leve, por alguna enfermedad leve, esa es la primer cuerda. Si no entendemos vía arrepentimiento, si no te arrepientes, entonces la situación va a pasar a la segunda cuerda. Y en esta segunda cuerda lo que vemos es que los marineros, por instrucciones de Jonás, decidieron echarlo al mar. Dicen los versículos 11 y 12 en el capítulo 1. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. O sea que la situación iba a peor. Versículo 12, él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Qué cosa tan tremenda en estos versículos 11 y 12. Qué triste sería que la solución a los problemas de la iglesia fuera echar fuera al pastor. Eso fue lo que ocurrió aquí. El único que era creyente en el Dios verdadero era Jonás. El que era el siervo de Dios era Jonás. Y la solución para que se resolviera el problema del barco, entre comillas, la iglesia, era agarrar al siervo de Dios, al profeta, y ¡pum!, echarlo para afuera. Esa fue la solución en tiempos de Jonás, porque Jonás se encontraba aparte de la voluntad de Dios, fuera de la presencia del Señor, desde el punto de vista espiritual. Y nos dicen los versículos 13 y 14, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave, todavía insistieron, fíjese, ya Jonás les había dicho, tírenme al mar, pero ellos no quisieron, sino que nos dice el versículo 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ya había dicho el versículo 11,
que el mar se iba embraveciendo más y más, y luego viene el 13, se estaba embraveciendo más y más contra ellos. Versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tremendo, tremendo. Cómo los marineros trataron de volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque la tempestad se había hecho cada vez más grande. Y clamaron a Jehová. Clamar significa orar fuerte. Clamaron a Jehová. Tuvieron una revelación ellos también de quién es Dios, el Dios verdadero. Y nos dice la palabra que ellos clamaron a Jehová y le rogaron que no los hiciera culpables de la vida de Jonás. Y aquí ellos que no conocían al Señor se convirtieron a Él. De modo que Dios cumplió su propósito en ellos. No lo había cumplido en Jonás, pero lo cumplió en ellos. Bendito sea Jesucristo. Versículos 15 y 16. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Bendito sea Jesucristo. Aquellos hombres verdaderamente se convirtieron y le ofrecieron a Dios sus ofrendas. Fe y ofrendas van juntas. No podemos separar nuestra fe del participar con Dios en nuestros diezmos. Y entonces es cuando viene la tercer cuerda. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Subraye esta expresión de las Escrituras que nos dice, Jehová tenía preparado. Jehová tenía preparado un gran pez. La primer cuerda nos habla que Jehová hizo levantar un gran viento. Ahora en la tercera cuerda nos dice que Dios tenía preparado. Tenía preparado. ¿Qué quiere decir que tenía preparado? Que Dios, quien ninguna cosa es oculta para Él, ya tenía el tremendo pecezón aquí, ¿verdad? Al lado del barco, para que cuando tiraran a Jonás, ¡chum!, se lo tragase. Y Dios siempre tiene preparado un gran pez para nosotros, para llevarnos al arrepentimiento. Ese gran pez, esa tercer cuerda, significa algo grave en nuestra vida. Ahora ya no va a ser algo externo como un problema pequeño de la primer cuerda, un problema pequeño en el matrimonio, un pequeño problema en la familia, un pequeño problema económico. Ya no es la segunda cuerda, que ese problema se hizo más grande. Quizá un problema de salud de alguien de los miembros de la familia, algo más fuerte, sino que ya se pasó a algo personal. Y los hijos de Dios decimos algo personal. Esta es la tercera cuerda. No entendiste con la primera cuerda, no entendiste con la segunda cuerda, pues ahora vas a entender con la tercera. La tercera es que Dios trata con nosotros en lo personal. Y esto es el símbolo de este gran pez que Dios tenía preparado al lado del barco para que se tragase a Jonás. Y nos dicen las Escrituras que estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Por ahí el Evangelio nos dice que cuando a Jesús le preguntaron, ¿qué señal haces de que tú eres un profeta? ¿Qué señal tienes para nosotros? Él les contestó, ninguna señal les será dada, salvo la señal del profeta Jonás. Y como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará también 3 días y 3 noches en el interior de la tierra. De modo que, fíjese
que Jonás, siendo una persona tan desobediente, rebelde, necio, obstinado, fue una de las señales de Cristo en su sepultura. Qué tremendo, ¿no? Que se tomó esa misma situación para ponerla en algo relacionado directamente a Cristo. A nosotros nos llama la atención que un gran pez se hubiese tragado a Jonás, pero déjeme decirle que hay estadísticas de personas que han sido tragadas por grandes peces, que han sido encontradas al interior de un gran pez. Cuando los abren a esos peces grandes, se encuentran un hombre allí, íntegro, a veces muerto, y si fue algo reciente, vivo, porque recuérdese que en la cámara gástrica del pez hay aire, entonces se puede respirar allí. No quiero probarlo ni experimentarlo, pero pues acuérdese que en la cámara gástrica del estómago de nosotros, pues hay un nivel ahí de ácido clorhídrico, pepsina y otras sustancias que están ahí en el estómago, otras enzimas. Entonces, pero hace un nivel y arriba hay aire. Entonces, ahí era que estaba respirando Jonás. Entonces, ¿cómo estaría Jonás ahí? Pues con el ácido clorhídrico del gran pez, pues quemándose, ¿verdad? Porque para eso es el ácido clorhídrico, para destruir la comida que nosotros ingerimos. Entonces, Jonás debió haber estado en una situación muy desagradable, la cual nos narra en el capítulo 2, cómo estaba enredado con algas y demás, pero también quemándose con el ácido del interior del estómago de este gran pez. Y nos viene la oración de Jonás en el capítulo 2, en los versículos 1 y siguientes. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del gran pez. Esta no es la mejor oración, ¿verdad? Que tenga el Señor que llevarte a una situación de estas tan extrema, aunque pasamos por ellas. Porque si nosotros no entendemos a las primeras dos cuerdas de amor, vamos a entender a la tercera. Y entonces es una situación ya personal de cada uno de nosotros directamente. Ya no trata con la esposa, con los hijos, con el dinero, con la salud. No, trata con uno mismo, contigo. Es como cuando alguien nos dice, no te hagas para un lado, el problema es contigo. No sabía, ¿verdad? Así es que Dios nos está diciendo a través de este gran pez, Jonás, el problema es contigo, es personal. Te estoy tratando en lo personal. Y entonces Jonás pues hace esta tremenda oración. Realmente fue una tremenda oración de Jonás, hecha en el momento más grande de su desesperación, que dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Aquí está citando el profeta Jonás el Salmo 42, versículo 7. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Bendito sea Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Qué maravilla de la palabra de Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.
realmente tuvo tiempo para hacer esta oración. Es una oración no corta, una oración mediana, de extensión, y oró todo esto Jonás en el vientre del gran pez, y ya para terminar esa oración hace una alabanza o acción de gracias, porque nos dice la palabra que demos gracias a Dios siempre, demos gracias a Dios siempre. Entonces Jonás da gracias a Dios, Jonás alaba a Dios y dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, mis votos. ¿Qué le prometí a Dios? Le voy a dar esto, le voy a dar otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Págale lo que le prometiste. La salvación es de Jehová. Todo esto nos dice la palabra del Señor. Fue en ese momento que nos dice ahora el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Dicen que estos grandes peces, no sé, una ballena o algún otro pez muy grande, cuando algo les cae mal, pues se acercan a la playa y entonces la playa les aprieta el estómago y entonces vomitan aquello que les cayó mal. Pero ha de ser muy triste ser parte del vómito de un gran pez, ¿verdad? Junto con todo aquello que traía en el estómago, la ballena o gran pez, ¡pum!, aventó a Jonás. Y Jonás, todo sucio, quemado del jugo gástrico y del ácido clorhídrico, de las enzimas, todo quemado, pelón. Hay gente que dibuja a Jonás calvo, de esa maltratada que sufrió dentro del vientre del gran pez, sale después de alabar a Dios, después de reconocer a Dios, porque dice la palabra: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. No te habías acordado antes, ¿verdad? Ahora sí, que estoy en el vientre del gran pez, me voy a acordar. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bendito sea Jesucristo. Y vamos al capítulo 3, que nos dice en el versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. En aquel tiempo Nínive era una ciudad muy grande porque tenía 120,000 o un poco más de 120,000 personas. Entonces vemos cómo Jonás era un hombre muy superficial, y nos dice la palabra que en el versículo 8 y 9, cómo el rey manda arrepentimiento, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quizá, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Mis amados hermanos, nos dice el versículo 7, vamos a leer desde el 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Esto, cubrirse de cilicio, generalmente es un hábito de costal, de un costal como esos donde meten las papas y los elotes. Una ropa así como meterse uno dentro de una bolsa de ixtle donde meten las papas, los elotes,
Y nos dice la palabra que se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Eran señales externas de arrepentimiento. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hombres y animales. O sea que les alcanzó a los animales esto del arrepentimiento. Y clamen a Dios fuertemente y conviértase, atención, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mis amados, este rey tuvo una revelación inmediata de Dios Todopoderoso, de ese Dios que estaba presentando Jonás, y además que era un Dios que quiere el arrepentimiento, porque ya Jonás había exhortado al arrepentimiento. Bendito sea Jesucristo. Y nos dice el versículo 10, y vio Dios, alguien diga, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Me viene en mente el rey Ezequías. El rey Ezequías, cuando viene el profeta Isaías y le dice Dios que te vas a morir en 10 días, pues dice la palabra que el rey Ezequías se volteó contra la pared y empezó a llorar: Señor, mira que yo me he portado bien, he hecho estas obras acá y allá. Y dice la palabra que todavía estaba orando ahí el rey Ezequías cuando Dios hizo regresar al profeta Isaías para decirle que Dios ya había oído su oración y que le iba a dar más vida. Bendito sea Jesucristo. Entonces marca este versículo 9 que dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Qué precioso que aprendamos esta enseñanza cuando no estamos sufriendo gravemente. Y qué triste, aunque apropiada, recibir esta enseñanza cuando estamos pasando por una grande aflicción. Porque Dios nos está diciendo que Él es pronto para la misericordia, es pronto para la compasión, es pronto para perdonar, si nosotros estamos en la actitud de arrepentirnos. A veces nosotros no vemos que pase nada malo, que todo está muy bien, la familia bien, los hijos bien, la salud bien, la economía más o menos bien, etcétera, etcétera, y entonces nosotros nos confiamos y seguimos apartados de la presencia de Dios. Pero Dios puede permitir una de estas cuerdas de amor, una primera, una segunda o una tercera, que es ya el trato directamente personal para tratar de volvernos a Él. Así es que el arrepentimiento y el ayuno siempre tienen resultados. Alguien repita: el arrepentimiento y el ayuno siempre tienen resultados. No hay situación por la que nosotros estemos pasando que no vaya a ser remediada por arrepentimiento y ayuno. Y luego nos viene el capítulo 4. En el capítulo 4 vamos a ver el enojo de Jonás y vemos lo superficial, ¿verdad? Un hombre superficial, un hombre sin carácter, que se enojaba de lo bueno y no se enojaba de lo malo. Entonces se enojó Jonás porque Dios iba a perdonar a Nínive. En lugar de estar gozoso porque su predicación dio resultado, se enojó porque Dios los iba a perdonar porque ellos se arrepintieron. Qué cosa tan tremenda. Dice el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Le está citando a Dios sus atributos, pero para decir, oh, no quería yo que hicieras esto, yo ya sabía que eso iba a pasar. Y nos dice la palabra en el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¡Qué tremendo! Vemos grandes hombres de Dios pidiéndole a Dios que les quite la vida. Elías le dijo a Dios que le quitara la vida. Moisés le dijo a Dios que le quitara la vida. Jonás le dijo a Dios que le quitara la vida. ¡Qué cosa tan tremenda! Ante situaciones, ante las circunstancias, el gran profeta Elías, el profeta más grande después de Moisés en el Antiguo Testamento, deseando la muerte porque no aguantaba de una mujer bruja que lo estuviera persiguiendo y que lo quisiera matar. Moisés, por todos los problemas con el pueblo, quería también morir. Ahí vemos a un pastor apesadumbrado por los problemas de la iglesia. Es el caso de Moisés. Cuando la iglesia tiene tantos problemas, tantas dificultades, y de pronto alguien nos dice, es que me quiero divorciar. ¿Pero cómo? Y luego se va y viene otro, es que me voy a divorciar. ¿Cómo crees que se siente uno de pastor? Terriblemente mal, porque nosotros somos llamados a unir y no a romper. Y muy, muy triste, más si esas personas, nosotros intervenimos en su matrimonio, en su boda, es más dolor todavía. Entonces, cuando alguien te dice, no, pues ya es insostenible esta situación, vivimos una vida de hipocresía, me quiero divorciar. La palabra divorciar no entra en el lenguaje del matrimonio. Jamás la menciones. Es como un boomerang que se vuelve contra nosotros. No importa qué es lo que pase en el hogar, nunca digas la palabra divorcio o nos vamos a separar. No, es un boomerang que tú lo avientas y se te regresa y causa mucho daño y mucho dolor. Entonces nos dice la palabra que Jonás le pidió al Señor que le quitara la vida. Y el Señor le dice en el versículo 4, haces bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios, ¿qué le parece? Primero había hecho levantar un viento, luego preparó un gran pez, ahora prepara una gran calabacera, la cual creció sobre Jonás. Fíjese qué buen Dios tenemos, que hace que sus siervos estemos bien cuidados. Está viendo un gran sol, te hace una calabacera, ¿verdad? Una planta grande para que tú no te asolees. ¡Wow! ¡Qué Cancún, ni Acapulco, ni nada! El Señor cuidando a sus siervos. El Señor cuidando a sus siervos. Aún a Jonás, que era cabezón, obstinado, necio, rebelde, le pone una planta para taparle el sol. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Y nos dice, pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Qué les parece Dios preparador de tantas cosas? Dios preparó un gusano intencionalmente, ¿verdad? El cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios otra preparadita que da Dios. ¿Se fijan? Dios tiene la respuesta para cada cosa. Dios tiene preparadas cosas. Y alguien diga, Dios tiene preparadas cosas que son la respuesta a nuestra necesidad. Cuando la carta a los Filipenses nos dice en el capítulo 4, versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, no siempre se refiere a dinero.
no siempre se refiere a provisión de alimento, bebida o lo que sea, sino a veces de algo malo, entre comillas, que va a resultar en nuestro beneficio. Entonces dice la palabra que Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento y solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Acuérdense que ya Jonás estaba calvo de lo que le había pasado con el gran pez, y se desmayaba, a lo mejor estaba flaquito como yo ahora, ¿verdad? Así. ¡Oh! Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. 2 veces le dijo a Dios que le quitara la vida. Así es que entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Dándole tono lo entendemos mejor, ¿verdad? O sea, imagínate el papelón que está haciendo Jonás diciéndole a Dios, sí, estoy enojado, ¿y qué? Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mis amados hermanos, lo de la calabacera era con el objetivo de que Jonás entendiese que Dios es un Dios de compasión. Que Dios es un Dios de compasión. Y ya después del versículo 11, ya no hay capítulo 5. No sabemos qué pasó con Jonás. Sabemos que él se quedó en la ciudad de Nínive y que allí murió. Pero en la tumba donde se dice que fue enterrado Jonás, no se encontró ningún cuerpo. No se encontraron restos. Así es que ni siquiera sabemos cómo terminó Jonás. Tremenda cosa. A través del libro de Jonás vemos cómo Dios, ponga mucha atención a esto, empieza a tratar con nosotros desde lo más lejano hasta lo más cercano. Y los hijos de Dios repetimos, de lo más lejano a lo más cercano. Dios empieza a tratar con las cosas más lejanas de nosotros. Un poquito la economía, un poquito problema en el matrimonio, un poquito de problema en el trabajo. Y se va acercando el trato de Dios a un problema más grande en el matrimonio, un problema más grande en el trabajo, una enfermedad de alguno de los miembros de la familia grave, terminal o que lleva a la muerte, para pasar a la tercer cuerda de amor, que es cada uno de nosotros en lo personal. No te asustes si de pronto ya pasaste la primera cuerda y la segunda y no te arrepentiste y viene la tercera. No te asustes, es lo de esperar. Tú un día escuchaste este mensaje y has entendido que Dios pasa de lo más lejano a lo más cercano. En las 2 primeras cuerdas, ponga mucha atención a esto, Jonás pudo salvar su vida. Pero ya en la tercera, su muerte era inminente. Porque ¿qué iba a esperar un mortal de que se lo tragase un gran pez y pudiera sobrevivir? Pues yo creo que cuando se lo tragó dijo, me faltan 3 horas y 15 minutos para morir. ¿Por qué? Porque en una de esas le va a hacer el gran pez y que te traga, ¿verdad? Y ya ahí ya no hay respuesta, no hay alivio. Porque nada más lo único que le faltó hacer al pez de traerlo en el estómago, nomás hacerle y pasaba del estómago al intestino. Así es que Dios quiere llevarnos al arrepentimiento y siempre va a ser así, siempre. Tú te preguntas, ¿qué es lo que quiere Dios de mí? Varones judíos, ¿qué haremos? Arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis perdón de los pecados y herencia
entre los santificados. Así es que, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Tú no puedes fingir demencia y decir, no sé qué es lo que Dios me está tratando de decir. No sé qué es lo que Dios me quiere decir. Sí, te quiere decir que te arrepientas. Personas muy discutidoras, dile, mejor arrepiéntete. Ya, deja de discutir, deja de poner excusas, mejor arrepiéntete. Porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepentirnos y no esperar que vengan otras cuerdas de amor. ¿Por qué se les llama cuerdas de amor? Porque Dios está tratando en bondad, con misericordia. A pesar de que nosotros veamos que son cosas fuertes, Dios está tratando con nosotros en bondad y con misericordia. Si ves la primer cuerda, no dudes en arrepentirte. No tienes por qué experimentar un mayor trato de Dios. Porque recuerda, Dios tiene preparado un gran pez. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza y déjame hablarle a tu mente y a tu corazón y decirte, si ves la primer cuerda, arrepiéntete. Si ves la segunda cuerda, arrepiéntete. Y si ves la tercera cuerda, con mayor razón, arrepiéntete. Ora junto conmigo, Dios Todopoderoso, en esta hora te doy las gracias porque tú me has hablado de las cuerdas de amor. No quiero permitir el pasar por estas cuerdas. Si estoy pasando por una de ellas, Señor, perdóname, me arrepiento de esa cosa o de esas cosas por las cuales me ha venido esto. Me arrepiento y te pido que me laves con la sangre de Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, quiero vivir de cara a ti y nunca huir de tu presencia, porque nadie puede huir de tu presencia. Señor Dios Todopoderoso, límpiame, lávame, santifícame, lléname con el Espíritu Santo, lléname de vida, de salud, de fuerzas, de energía. Bendice a mi familia, Señor, que mi familia esté sana, que estén fuertes, que estén sabios, inteligentes, que les vaya bien en todo lo que hacen. Señor Dios Todopoderoso, bendice mi hogar, bendice mi economía, sácame de esta cuerda de amor y tráeme bendición y prosperidad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Amigo, amiga, esta ha sido la guía de Dios para esta transmisión. Hoy Dios me dijo claramente, predica cuerdas de amor, la vida de Jonás. Y hoy hemos escuchado este mensaje. Si usted está pasando por aflicción, recuerde, no hay aflicción que no responda al arrepentimiento y al ayuno, pero sobre todo a volvernos de cara a Jesucristo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.